Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro proyecto. En este caso igual, ahorita avancé un poco en la parte del catálogo. Bueno, me faltaría aquí, voy a ponerlo de una vez, el usersystem.io. Recuerden que es nuestra librería para la lectura de los archivos de texto. Y bueno, les voy platicando en qué consiste esta parte. En este apartado vamos a empezar a trabajar sobre el segundo archivo de texto. Ahora, lo estoy haciendo de una forma individual para que las líneas de código no sean complicadas al momento de que ustedes vayan viendo este video y se les vaya complicando en el orden en cuestión de lo que estamos ingresando nuevo. Sí habrá posteriormente un proceso donde hagamos esa integración. Ahora, en este apartado de comentarios les coloco lo que sería el equivalente a un diccionario de datos. ¿A qué nos referimos con esto? A las variables que vamos a estar utilizando, cuáles son los tipos de valores que van a almacenar y cuál es el significado. Claro que para todos sería lo más cómodo que almacenáramos valores dentro de las variables que nos dijeran algo relevante. ¿A qué me refiero? Que como podemos ver aquí a grandes rasgos, vamos a almacenar 1, 2 o valores como el 99, 97, 98. Se vuelve no comprensible al momento de la lectura, pero para cuestiones de procesamiento o un volumen muy alto de datos, tentativamente sería lo más adecuado. Si recuerdan cuando platicamos sobre los tipos de datos, hablábamos que al manejar una variable de tipo string íbamos a tener una cantidad de bytes de almacenamiento de RAM que podrían llegar a consumir ya sea tiempo de procesador, tiempo de memoria e incluso tiempo de almacenamiento en disco. De esta manera, pues si almacenamos únicamente un número o trabajamos con valores numéricos o con valores más pequeños, relativamente hablando, el procesamiento será un tanto más óptimo. Ahora, en el apartado que comentábamos anteriormente, recuerden que este catálogo y este tipo de nomenclatura que estamos utilizando para este diccionario cumple con las características en lo que nuestro gobierno y nuestras instituciones nos proporcionan la información. Si nosotros descargamos, creo que no se los había mostrado, pero este es el archivo. Van a estar viendo ahorita ustedes aquí. Es el archivo con el que se proporciona la información. Vean, relativamente no es legible. O sea, tenemos una fecha que es entendible, un origen donde viene un valor de 1, un sector donde viene un 4, un 12, una entidad donde vienen numéricos 2, 9, 32, el sexo donde viene 1, 2 o 99, la entidad, en este caso viene determinada como entidad de nacimiento, entidad de registro, o no sé, entidad res, un municipio, un tipo de paciente y así sucesivamente. Les digo, realmente pareciera no legible, ¿sí? Nos acostumbraremos a que dentro de nuestra disciplina, pues los datos generalmente van a estar así. Les digo, todos quisiéramos que a lo mejor al momento de abrirlo yo diga, aquí es masculino, femenino u otro, o la entidad me diga, es que Querétaro, es Tabasco, es Veracruz. Pero les decía, la realidad es que no se manejan así. Entonces vamos a trabajarlo en la estructura de lo más apegado a lo real posible. Entonces, en este apartado tenemos estos puntos, ¿sí? Hablamos de la fecha de actualización, que es la fecha de actualización del registro correspondiente a ese paciente. El formato es DD, significa día en 2 dígitos, mes en 2 dígitos y año en 4 dígitos. Tenemos hora en 2 dígitos, minutos en 2 dígitos y segundos en 2 dígitos. Aunado a esto tendremos una M o un PM según el horario que estemos manejando. Ahora, el ID de registro va a ser un número consecutivo. La entidad va a ser un número que va a ir del 1 al 32 para determinar de qué entidad es el paciente. Tendremos un valor 97 que significa que no aplica, en el caso cuando son de nacionalidad extranjera. 98 si se ignora la entidad o 99 si no está especificada. Tenemos el sexo donde el 1 equivale a masculino, el 2 equivale a femenino y el 99 a uno no especificado. La edad va a ser un número. El tipo de paciente va a ser 1 si es ambulatorio, 2 si es hospitalizado. El resultado es 1 para positivo, 2 para negativo, 3 para pendiente. La fecha de ingreso es en formato día, mes, año.
en esta cantidad de dígitos, la fecha en que presenta los síntomas, de igual forma será en día, mes, año, y la fecha de defunción, si fuera el caso, también sería en día, mes, año. Ahora, dentro de estas tres, fecha de ingreso, fecha de síntomas y fecha de defunción, la única que es alternativa es esta. Puede ser que sí haya una fecha de defunción o no haya fecha de defunción. Ahora, en este apartado tenemos el valor de intubado, 1 para sí, 2 para no, lo mismo con cada uno. En el caso de otros se maneja así como 1 o 2, es la forma en que lo vamos a utilizar nosotros, y nacionalidad es un 1 para mexicana, 2 para extranjera y 99 para no especificado. En este apartado, revisando anteriormente, vamos a agregar una fecha de actualización y previamente a este vamos a agregar una fecha de ingreso. A mí me interesa conocer cuál es la fecha con la que ingresó el paciente y me interesa conocer cuál es la fecha en la que se actualizó el expediente. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que van a quedar nuestros datos por ahora. Yo ya tengo creado un archivo. En mi archivo de registros, yo ahorita agregué un campo. O sea, ya tengo un primer registro. Esto es para que nosotros podamos hacer el primer ejercicio donde hagamos el alta. Como recordarán, habíamos platicado que existen como algo base dentro de nuestra disciplina al momento del desarrollo de software, pues que en su mayoría todos son altas, bajas, cambios, ¿no? Entonces decíamos es un ABC. Esa es la razón por la cual lo estamos haciendo, implementado en nuestro lenguaje de C#. Decíamos para aprender cómo se hace un ABC y tener un poco de esta lógica. Entonces, bueno, todos estos elementos ya están reflejados directamente en mi archivo de registros, que es este que tengo aquí. Ok, entonces este que es el ID de registro es el 1, que es el que yo necesito. ¿Vale? Entonces, platicándoles de forma principal, ¿cómo va a ser el proceso? Pues básicamente es preguntarle al usuario algunos de estos datos. Hay otros, como por ejemplo estos, que son datos que no le voy a preguntar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos los voy a tomar de la hora del sistema. Entonces, para comenzar con esto, vamos a ver de forma inicial una función. Yo voy a hacer ahorita un console.writeLine y voy a hacer uso de una función que se llama datetime.now. Lo que hace datetime.now es que toma la hora del sistema y me la muestra en el formato que yo necesito, que es el que les estoy colocando aquí de inicio. Entonces lo voy a ejecutar. Y si ven, me dice días 06 del 05 del 2020 a las 3:41 am, que es la hora en la que se está grabando este video. Entonces tengo el formato de hora y el formato de, el formato de fecha y el formato de hora con el que yo estoy haciendo uso de esta función. Entonces estos valores se van a ir tal cual con esta función hacia mi archivo de texto. ¿Ok? Ahora, los demás valores, lo voy a cortar. Los demás valores los voy a ir yo preguntando al usuario. Decíamos, la fecha de ingreso la voy a obtener de forma automática. La fecha de actualización también la voy a generar de forma automática. ¿Qué significa esto? Que cuando hago un registro, pues estos dos valores van a ser iguales. ¿Sí? Si yo hago una modificación, la fecha de actualización es la que va a cambiar. La fecha de ingreso se quedará igual. El ID de registro significa que mi programa tendrá que irse al archivo de texto, leer cuál es este valor y asignar el valor siguiente, en este caso el 2. La entidad va a ser un número, el sexo va a ser un número, la edad también un número, el tipo de paciente igual un número. De aquí en adelante, o el formato de día, mes, año o números. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a ir colocando. Entonces, dentro del menú de preguntas al usuario, pues se le va a poner el paciente está intubado, 1 sí, 2 no. El paciente tiene diabetes, 1 sí, 2 no. Tiene hipertensión, sí, 1 sí, 2 no. Obesidad, 1 sí, 2 no. Y así. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo un primer registro.
Para este primer registro, les decía, vamos a realizar primero una explicación rápida. Como yo requiero leer todo, entonces inicialmente voy a hacer un stream reader. Entonces digo stream reader, lectura, es igual a file.opentext, y aquí va mi ruta, ¿sí? Que es la ruta donde se encuentra mi archivo de registros.txt. Entonces, como ya hemos comentado anteriormente, pongo mi arroba, mis comillas, y en este caso vamos a poner el archivo. Ahora, para efecto de esto, una vez que yo haga este apartado, significa que voy a decir string contenido, que es lo que hemos venido haciendo ya anteriormente. Entonces digo string contenido es igual a lectura.readToEnd. Hacemos leo todo y lo mando a la variable contenido. Ahora digo que string elementos es igual a contenido.split. Recuerden, lo que tengo que hacer es separarlo con base a los saltos de línea. Entonces, aquí que me faltó, pues decir que esto era un arreglo. Entonces digo string elementos va a ser igual a lo que resulte de separarlos. Yo que antes de esto ya podría decir que ya contenido.close, perdón, lectura.close. Ya lo leí, ya lo extraje, ya lo puedo cerrar. Una vez que tengo esto, yo ya puedo decir, por ejemplo, a mí lo que me interesa conocer es cuántos elementos hay. En este caso, cuántos elementos hay para determinar cuál es el número consecutivo que debo de utilizar. Tengo dos formas. Una forma es que yo diga que, lo voy a poner aquí como comentario, que yo diga elementos punto length. ¿Esto para qué? Para sacar el tamaño de mi arreglo. Acorde al tamaño de mi arreglo, yo tengo una cantidad de elementos. O sea, yo sé que va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay 17 elementos para considerar un registro. ¿Sí estamos bien? Esto significa que por cada 17 elementos hay un registro. En este caso hay un paciente. Ahora, si lo veo de esta manera, entonces yo digo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ok? Que es la lógica que decíamos. Cuando llega el punto length, va a contar este salto de línea. Entonces me va a decir que hay 18. Eso, acuérdense bien. Ahora, una vez que yo hice esto, decíamos, y yo identifiqué que por cada 17 hay un registro. Entonces, si yo digo que cantidad de elementos entre 17, me tendría que dar un número, en este caso, un número entero que yo pueda determinar para saber cuántos registros hay. Si sigo 17 entre 17, me va a dar un 1. Significa que el ID de registros es 1. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos, es una forma, haciendo una división para obtener cuántos hay. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? La segunda forma es que yo lea, que lo haga sobre elementos y que diga que elementos en la posición, o sea, supongamos que hago esto, yo leo todo. Y lo que necesito es leer esta posición en específico. Pero, ahora, si yo tengo dos registros, entonces voy a copiar todo esto.
Significa que ahora tengo dos registros. Voy a cambiar esto para alterar las fechas y que sean diferentes. Entonces tengo que aquí sería el valor 2, porque sería el ID 2. Vamos a ponerle que la edad es distinta. Y vamos a dejar si quieren las mismas fechas de lo demás. ¿Ok? Significa que tengo dos registros. Estos dos registros que yo tengo aquí almacenados van a cumplir con la función de llevar esos 17 elementos. Entonces son 17 elementos por 2 que nos daría los 34. Significa que tengo 34 renglones utilizados. Esos 34, yo lo que haría es que si tengo un 34, lo divido entre 17 y me daría 2, que es el ID que yo estoy buscando, lo que comentamos aquí. La otra opción es que les decía, bueno, leo todo y del final hacia el inicio regreso una cierta cantidad de posiciones. ¿Cuántos regreso? Pues yo regresaría una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, entonces, del final de mis registros, les decía, regreso 15 posiciones y de esa forma tomo el valor que se encuentra en esa posición, lo convierto en un número y a ese número le sumo 1. Entonces tengo una segunda alternativa de cómo calcular el numérico, o en este caso el autonumérico, para los registros nuevos que estoy generando. Nuevamente les repito, al ser una consola, todo el proceso es muy manual. Al hacerlo esto directamente con una base de datos, hay un tipo de dato que es el autonumérico, hay un valor que lo vamos a definir así, y cada que se inserte uno le va a hacer el incremento. Ahora recuerden, no todas las tecnologías tienen esos controles, y en la mayor medida siempre los tienen, pero en otros casos no, y hay que programarlos. Y como bueno, nuestra materia es comenzar a hacer esto y aprenderlo, pues lo vamos a hacer todo manual. Entonces, una vez que hemos identificado esto, pues ya será decisión de ustedes elegir cuál es la mejor o cuál es la que consideran más adecuada. Entonces, ahorita yo me voy a ir con la de la división. Me suena más rápida. Les digo, la otra, recuerden, hay que leerlos igual todos y hacer esa operación. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo voy a decir que tengo una variable aquí, vamos a decirle int, que en mi caso es tamaño, voy a poner el tamaño, va a ser igual a elementos.length menos 1. Eso es para obtener el tamaño de mi arreglo. Recuerden, le quité 1 porque el salto de línea lo va a tomar como un elemento más. O sea, tendremos una posición vacía. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a identificar cómo es que vamos a realizar el proceso. Vamos entonces, una vez que tenemos esto, ya habíamos creado, y bueno, para agilizar un poco más eso también, voy a crear una variable de tipo string que se llame root, que va a ser igual a esto que tengo aquí. Y aquí le voy a poner ruta. Esto es para que no tenga que estar escribiendo siempre la ruta del archivo. Entonces, del lado de mis registros, voy a colocar un streamWriter, escritura, es igual a file.appendText ruta. ¿Ok? Ahora, voy a hacer aquí un escritura.writeLine, donde voy a poner el datetime.now. Eso está escribiendo el primer valor que dijimos que era el ingreso, la fecha de ingreso. Ahora voy a hacer nuevamente otro datetime.now para colocar la fecha de modificación.
Ahora digo escritura.writeLine. Lo que yo necesito escribir ahora es el ID. Entonces voy a escribir tamaño. En este caso necesito hacer una operación. Habíamos dicho tamaño entre 17. Y en este caso le vamos a sumar un 1. Entonces lo que resulte del tamaño entre 17 más 1. ¿Ok? De esta manera tendré yo el valor consecutivo para la cantidad de registros o en el caso de los IDs de registro. Ya tengo mis 3 primeros elementos. ¿Ok? Ahora tengo que pasar a la entidad. Yo digo aquí el console.writeLine. Ingrese la entidad. Ahora voy a usar un copy-paste para agilizar también un poco este proceso. Ahora decíamos es entidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Entonces voy a pegarlo 14 veces. Ahí, me falló aquí. 3, 4. Creo que nos va a sobrar uno, pero ahorita lo vamos viendo. Entonces decíamos ingrese la entidad. Bien, le podemos colocar aquí ingrese el número de entidad. Después tenemos que ingrese el sexo. Decíamos es 1 masculino, 2 femenino, 3 no especificado. ¿Vale? Entonces tenemos el sexo, tenemos la entidad del sexo, tenemos la edad. Vamos a copiar este para ir también agilizando un poquito. Decíamos aquí, vamos a colocar ingresa la edad, ingrese el tipo de paciente, después del tipo de paciente vamos a colocar el ingrese el resultado, ¿sí? Entonces una vez que decíamos, bueno, ingresar el resultado, vamos a tener que la fecha de ingreso, fecha de síntomas y fecha de defunción. A ver, dijimos que era fecha de, fecha de ingreso. En la fecha de síntomas. A ver, no es cierto, perdón, me estoy confundiendo. Fecha de ingreso. Sí, fecha de ingreso, fecha de síntomas y fecha de defunción. Entonces aquí nos equivocamos. Entonces aquí era la fecha de ingreso. Síntomas y fecha de defunción. Aquí, bueno, lo vamos a especificar más adelante, pero vamos a colocarle una fecha de función donde pueda colocar 00, diagonal 00, diagonal 00000, si no tuviera una defunción, una fecha de defunción. Entonces, vamos a ponerlo de si está intubado.
como diabetes. Vamos a ponerlo como hipertensión. Sí, tenemos que obesidad, otro y nacionalidad. Presenta obesidad. La enfermedad. Ingrese la nacionalidad. En el caso de nacionalidad, serían estos valores. Muy bien. Entonces, todos estos, decíamos, como no nos faltó ninguno, tenemos que un buen indicador de que estamos bien. Ahora, pareciera que tenemos repetitivo, y bueno, es un tanto así, la parte de la fecha de ingreso. Esta es la fecha de ingreso que ingresa el usuario. ¿Por qué tenemos una automática y una con el usuario? Este es meramente para detectar algún error. Este es en la fecha de la captura, que sea el momento exacto, y este es con la fecha que captura en el ingreso al sistema. Esto es un poco de un proceso que habíamos platicado hacia la bitácora. Ahí vamos a hacer uso de este valor. Esa es la razón de que lo tengamos repetido. Y bueno, también en un contexto general, siempre es importante que nuestros sistemas de información cuenten con una propiedad que se conoce como trazabilidad. ¿Qué es esto de la trazabilidad? Significa que nosotros podamos hacer un rastreo de los datos y podamos garantizar hasta cierto punto cómo fue ese proceso y si existió algún error o si existe un dato que no está, digamos, correcto, o sea, una depuración. ¿A qué vamos con esto? Que yo pueda determinar si el usuario se equivocó al momento que capturó o si está capturando información no adecuada. ¿Qué significa? Que alguien haya dado de alta un usuario diciendo que ingresó en tal fecha, pero el sistema nos dice que no se ingresó en esa fecha. Entonces estamos dando cuenta que el usuario tal vez está capturando datos fuera de tiempo. Básicamente es eso. Es un control de auditoría del sistema. Entonces, una vez que hacemos esto, ya tenemos únicamente los puros encabezados, no hemos guardado nada. Y decíamos, hacemos un console.guideline. Yo voy a declarar aquí una variable, donde voy a decir aquí string. Sí, vamos a declararlo como string. Incluso podremos declarar en su momento una, pero en este caso vamos a ponerlo aquí temporal. Temporal que va a ser igual a null. Esta variable la voy a estar reutilizando. Para efecto de este proyecto, en este apartado, nos vamos a centrar con esta variable temporal y vamos a ir adecuando más adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir entonces que cuando digo ingrese el número de entidad, pues digo aquí entonces console.readline y esto lo voy a guardar ¿dónde? En temporal. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí se me fue. Debería ser al revés. Digo temporal es igual a console.readline. La costumbre de trabajar con otros lenguajes, entonces decíamos aquí hacemos esto. Lo voy a guardar en la variable temporal. Todos los voy a ir guardando en temporal. Ahorita les voy a ir diciendo por qué. Si se dan cuenta, no estoy declarando nuevas variables. Estoy reutilizando siempre la misma variable. Les decíamos, esto lo vamos a optimizar para mejorar el rendimiento y que no sea así. Pero en una primera instancia, nos es perfecto que lo usemos así. Ahora, una vez que tengo esto, lo que yo voy a ir haciendo es que están en temporal, pero es para que me permita a mí escribir posterior aquí un escritura.guideline, que es lo que voy a escribir temporal.
escribo lo que tengo en mi variable temporal, y ahora sí, aunque se sobrescribe con el valor posterior, para mí es más cómodo hacerlo de esta manera. Les decía, ahorita lo estamos haciendo de la forma más larga, y de igual forma estamos utilizando una variable genérica. Podríamos hacer uso de una variable de tipo byte en algún caso para que hagamos una disminución de uso de memoria con base al tipo de dato que estamos eligiendo. Pero bueno, ese sería el proceso de optimización que vamos a ir haciendo. Entonces, una vez que yo hice esto, ya puedo hacer una escritura .close. Ya fui escribiendo todos los valores que me representaban a mí para el registro de mi paciente. Entonces ya puedo decir aquí en console.writeLine registro exitoso. Ok, lo voy a ejecutar nada más para validar que esté funcionando. Recuerden, ahora en este apartado, bueno, yo antes de cerrarlo, estoy validando que esté bien mi archivo, lo guardo. Ahora si se dan cuenta me marca ahorita un error. ¿Por qué? Porque yo ya lo ejecuté, entonces ya lo había abierto. Ya había ejecutado esta línea de aquí. ¿Sí? Así había hecho mi streamreader lectura. Por eso no me permitió guardar los cambios. Entonces, para que no tuviera un conflicto, lo acabo de cerrar. Ejecutamos. Me dice ingresa el número de entidad. Si se dan cuenta, automáticamente ya comenzó. Entonces digo, el número de entidad es 21. Ingrese el sexo, le voy a decir 2. Ingrese la edad, 23. Tipo de paciente, le voy a decir que es el 2. Ingrese el resultado, voy a decir que es 1. Ingrese la fecha de ingreso, voy a decir 22 del 03 del 2020. Y la fecha de los síntomas, voy a decir que es del 10 del 03 del 2020. Aquí es lo que les comentaba, no hay una fecha de defunción. Está intubado, voy a decir que sí. Diabetes sí, hipertensión sí, obesidad no. Otra enfermedad, voy a decir que sí. La nacionalidad 1. Registro exitoso, presiona tecla para continuar. El registro aparentemente se llevó a cabo sin ningún problema. Vamos a ejecutar ahora, o vamos a abrir ahora nuestro archivo de registros. Se supondría que debe de haber 3 registros. Tengo el registro 1, que es este, el registro 2, que es este, el registro 3, que es este. Vean, el valor alfanumérico es 3, las fechas están conforme a la hora y la fecha del sistema, y bueno, estamos finalizando dentro de estos elementos lo que nosotros registramos. Entonces vean, el valor es 3, el valor aquí es, en este caso, 2, perdón, el valor es 2, y aquí el valor que tenemos es 1. Voy a hacer otro registro, tendría que ser el número 4. Muy importante, si mi autonumérico no se está haciendo bien, significa que no son consistentes el número de registros que estoy diciendo que he realizado. Entonces, número de entidad. Yo voy a decir que es la entidad número 1. El sexo voy a decir que es 2. La edad es 56. El tipo de paciente 1. El resultado es negativo. La fecha que ingresó es el 23 del 01 del 2020. La fecha de síntomas, el 19 del 01 del 2020. La fecha de función. ¿Está intubado? No. Y la nacionalidad va a ser mexicana. Entonces, igual, parece que todo corrió de forma correcta. Abro registros. Recuerden, tendrá que ser el consecutivo número 4. Tengo el 1. Tengo el consecutivo número 2. El consecutivo número 3. Y el consecutivo número 4. ¿Vale? Ya está siendo autoincremental mi proceso de registros. Entonces, les decía, aparentemente no es legible o no es tan legible nuestro
nuestro archivo de texto, pero con el diccionario de datos sabemos cómo lo hacemos. Si se dan cuenta, el registrar un nuevo paciente, por así decirlo, o un nuevo resultado, pues no es complicado. El A está cumplido aquí. O sea, en el altas, bajas, cambios, digamos que el A ya lo hicimos. Hay ciertas validaciones que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si el usuario ingresa un 3 en el sexo, decimos 1 para masculino, 2 para femenino, 3 no especificado. Está bien. Pero ¿qué pasa si ingresa un 7? Va a guardar un 7. Entonces es un valor que no es permitido dentro del rango de valores correctos. Tendríamos que hacer validaciones donde solo ingrese un 1, un 2 o un 3. Que solo ingrese 1, 2, 3 o 1, 2, 99, 1, 2, 97, 98, 99. Son validaciones. Lo que les decía, la mayor parte de las actividades que tendrán que realizar son validaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya determinamos y platicamos del diccionario de datos, que hicimos un registro y que también verificamos que el archivo está funcionando y que hicimos el autonumérico, eso es con la parte con la que vamos a concluir el día de hoy. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue para ustedes? Bueno, replicar este código en sus equipos, ejecutarlo e identificar que está funcionando bien. Recuerden, tiene la ventaja que lo pueden ir pausando, adelantando, regresando para validar que esté funcionando. En mi caso estoy utilizando, bueno, me marca aquí 101 líneas de código, aunque en algunos espacios están de más, pero básicamente esto es únicamente para altas. Vamos a tener que pasar a bajas y vamos a tener que pasar a, en este caso, cambios. ¿Sí? Entonces, de momento sería todo. Un saludo y estoy al pendiente de sus dudas. Nos vemos.